Ya, vamos a empezar la palabra de Dios, amén. Está en los deseos, digamos los deseos correctos de Dios, amén. Los deseos dados por Dios, pero también el título, los deseos correctos, los deseos dados por Dios, que son los deseos correctos, amén. Pero antes vamos a orar. Levante una mano conmigo y diga: Padre, gracias Señor, Dios mío, me convierto en buena tierra y voy a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a leer en Salmos 37, versículo 4. Y Salmos también 37, versículo 5. Los dos. Ya, 4, 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Amén. Pero ahora también el 34, el 37, 4. O sea, uno antes. No, capítulo 34. No, capítulo 37, versículo 5 leímos. Ahora el mismo 37, versículo 4. El mismo, pero a uno anterior. 35. A ver, yo lo voy a leer. Salmo 37, versículo 4 dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí está hablando de los deseos correctos, los deseos que da Dios, los deseos, porque Dios da los deseos. Por eso dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no son cualquier petición, porque hay gente que tiene deseos malos, hay gente que tiene deseos de matar, hay gente que tiene deseos de robar, de hacer cosas malas. Entonces, pero cuando tú te deleitas en Dios, cuando tú pones a Dios en primer lugar, cuando tú pones a Dios, tú vas a tener deseos, pero los deseos correctos de Dios. Entonces, Él ya encomienda a Jehová tu camino, o sea, tus deseos, y Él hará, o sea, Él los va a hacer unos deseos correctos. Para hacer los deseos correctos, Dios pone los deseos en nuestro corazón, porque Dios quiere que tengamos deseos, amén, porque en la Biblia lo vamos a leer, porque Dios produce el querer como el hacer. Entonces hay deseos correctos, pero también hay deseos del enemigo, hay deseos de la carne. Por eso que nosotros buscamos el reino de Dios y justicia, y Él va a poner los deseos correctos, va a poner los deseos de Dios, y los deseos de Dios son buenos, son agradables, los deseos de Dios. Por eso que tenemos que buscar a Dios, deleitarnos en el Señor. Amén. Y Él te va a cerrar puertas que tú no debes entrar, y te va a abrir puertas que tú tienes que cruzar. Amén. Él te va a instruir en el camino. Dice en Salmo 32, 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice: te haré entender. El Salmo 32, 8 dice: te haré entender. O sea, tú vas a entender qué deseos tú tienes, y te enseñaré el camino que debes andar. O sea, cuáles son los deseos correctos de Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora vamos nosotros a leer desde 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 19 al versículo 26. Amén. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 19 al 26, pero usted lo puede leer ahí, yo se lo voy a decir, amén, porque si no es muy largo. Dice la Biblia así, dice que Saúl estaba, cierto, buscando unos animalitos que se le habían perdido, cierto, habían 3 días, y estaba buscando al vidente que era Samuel, el profeta. Entonces el profeta le dice: mira, ya se encontraron los animales que tú andabas buscando,
no sé si son bueyes, no sé, pero ya se encontraron, ya están en tu casa. Entonces le dice, no te preocupes. Y le dice, ¿y para quién tú crees que van a ser todas las riquezas de Israel? Todas las riquezas que hay que tú ves, ¿para quién va a ser? Entonces, le está como diciéndole, va a ser para ti, porque vas a ser rey. De primera, Saúl no quería, no tenía ni intenciones. Saúl respondió, yo soy de la tribu más pequeña de Benjamín, soy de los más pequeños, los que menos se nombran, los que más insignificantes. Entonces dijo, ¿quién soy yo para que Dios me unja como rey? Pero Dios lo tenía predestinado para ser rey. Y la Biblia dice que ahí Saúl no quería ser rey, pero al otro día ya Dios había puesto el deseo de ser rey. Dios puso ese deseo correcto. Claro, sabemos que después desobedeció todo eso, pero en ese momento él actúa bien. Pero él, claro, era humilde, se sentía el más pequeño, pero Dios lo levantó y lo puso como rey. Incluso, fíjese que en toda esta parte dice que Samuel le preparó una comida y le dijo al garzón que estaba ahí, le dijo, digamos en el tiempo de ahora, el garzón le dijo, dale la espaldilla que te dije que le guardases a él. No es una espalda, sino que era el músculo más grande de la pierna del animal, o el brazo, también músculo, lo más gordo de la pierna o del brazo. Imagínense de un animal, darle un tremendo pedazo de carne. Se lo tenía guardado, reservado para él. ¿Cierto? Entonces al otro día, claro, se fue, pero al otro día Saúl ya tenía el deseo de ser rey. Tenía un deseo, que Dios pone ese deseo. No es que uno no nace con el deseo, pero Samuel era el profeta de Dios. Él solamente iba a buscar los animales que se le habían perdido, los bueyes que se le habían perdido, pero Dios tenía un propósito, de ahí Dios lo llamó. Y él no quería, de verdad que él no quería, se sentía el más inferior, pero Dios sí lo tenía predestinado. Dios lo tenía predestinado. Ahora, porque tú tienes que seguir honrando a Dios y ponerlo en primer lugar. Él va a poner los deseos correctos en nuestro corazón. Ahora nosotros vamos a leer en 1 Samuel también 17, 1 de Samuel 17, 17, ¿cierto? Y vamos a leer de 1 Samuel 17, 17 hasta 17:50, ¿ya? 1 de Samuel 17, del 17 vamos a empezar, y 1 de Samuel 17 hasta el 51. Ya vamos, yo se lo voy a decir porque esto no se puede leer, es muy largo, pero allí está, ahí se puede encontrar la palabra de Dios. Dice la Biblia que el papá Isaí de David le dice, anda, llévale comida a tus hermanos que están en la guerra con Saúl, con el rey Saúl. Entonces David le lleva comida y de repente ve David que había guerra, que había un paladín, había un gigante que se acercaba al pueblo de Israel y lo amenazaba, y todos los días le decía, denme un hombre para que yo pelee con él. Claro, él era gigante, pero denme un hombre. ¿Qué hacían los de Israel? Dice que ellos se escondían, ellos retrocedían. Y David escuchó eso y le dijo, David preguntó, dijo, ¿qué le harán? Escuchó lo que habían dicho, pero volvió a preguntar, ¿qué le harán al hombre que venciere a este filisteo incircunciso? Entonces le dijo, lo eximirán de tributo, le darán a su hija y le darán muchas cosas más, muchos más beneficios. Entonces vino el hermano mayor, Eliab, y se enojó con David y le dijo, aquí has venido a copuyentar por la guerra, has venido a mirar aquí, y se enojó. Entonces David le dijo, esto es mero hablar, y se corrió y volvió a preguntar, ¿qué le harán a un hombre que desafiara a este gigante? Entonces le dijeron, mira, lo mismo, lo eximirán de tributo, le darán su hija, le darán beneficio y todo eso ya. Y entonces David, llegaron todas esas palabras donde David dijo, este es
es incircunciso, es uno que pelea contra el ejército de Dios y va a ser vencido. Llegaron esas palabras donde el rey Saúl, y el rey Saúl lo manda a llamar y le dice a David que él puede, y le dice: no, tú no puedes, porque tú eres un muchacho, eres un niño todavía, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces le dice: ya, él es mayor y él sabe. Entonces le dice: no, tu siervo era pastor de las ovejas, le dijo, y cuando venía un oso o un león y tomaba una oveja, yo lo sacaba de su boca y lo salvaba, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo mataba y lo hería, y así haré con este incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios vivo. Y en una de esas Saúl le dice: ya, ve, y le puso una armadura como ponen todos los soldados. Claro, seguramente era XXL y a lo mejor él usaba ese, y David se la puso y probó a andar, dice la Biblia, y David se saca la armadura y dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y tomó su onda y tomó piedrecita, nada más que tenía eso, sacó la armadura, y dice que venía cuando el gigante lo vio de lejos, dice, se rió de él y se burló y lo maldijo también, como dice la Biblia: bendito el que te bendijere, maldito el que te maldijere. Lo maldijo por sus dioses, el gigante. Entonces dice, cuando vio a David, le dijo: ¿qué soy yo, perro, para que vengas a mí con un palo? Porque David venía con ese palo, el cayado, ¿cierto? Que tiene la punta así redonda, que eso es para tomar las ovejas. Venía con el cayado, pero venía con su onda, y dice que toma unas piedrecitas del arroyo, y venía. Entonces le dice el gigante: yo voy a matarte hoy día, voy a dar tu cabeza a las aves del cielo, a tu cuerpo. Y David le responde, le dice: tú vienes a mí con espada, con jabalina, y venía el escudero antes de él, antes del gigante venía un escudero, y le dice: vienes con todo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy, dice, te mataré, dice, y echaré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Le dice, le profetiza. Pero ese deseo, ¿quién se lo puso? Dios. ¿Por qué? Porque él nunca se había enfrentado a un hombre, a un gigante, jamás. No había entrenado en la guerra, no había entrenado en la guerra, pero había un deseo, y el deseo que Dios nos pone un deseo con poder, un deseo, es un deseo del Espíritu Santo, por eso es un deseo correcto, pero es un deseo respaldado por el poder del Espíritu Santo, por eso que él pudo. Y dice que cuando el gigante vino donde David, él no retrocedió, sino corrió a la línea de batalla, y dice que allí David tomó la onda, ¿cierto?, con la piedra, y justo le llegó aquí en la frente, y dice que la piedra quedó incrustada en la frente del gigante, y el gigante cae hacia atrás. Entonces David se apresura y toma la misma espada del gigante, porque él no tenía espada, no tenía arma, solamente la onda de la piedra, y toma la misma espada grandota y le corta la cabeza al gigante, porque es un deseo que Dios puso, y los filisteos salen todos corriendo. Y yo te quiero decir que Dios pone ese deseo hoy día, ¿cierto? No tenemos lucha contra carne ni sangre, hoy día no tenemos lucha contra personas, de verdad, no tenemos lucha contra personas, de verdad, con gente, sí, es cierto, ni carne ni sangre, pero sí tenemos lucha contra demonios que hablan la mentira en la mente, y son gigantes que pareciera que están derrotados, pero tienen el poder de la mentira, y de repente hay que tener el poder de Dios para liquidarlos en el nombre de Jesús. Por eso que esa palabra que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Entonces con eso derribamos a los gigantes de depresión, gigantes de sentirse solo, gigantes de que todos pueden menos uno, gigantes de que tú no vas a hacer nada, de que tú no vas
vas a seguir adelante. Hay gente que lo tiene todo, hay gente que es millonaria, multimillonaria, y sin embargo se sienten solos con ganas, con un gigante, con ganas de suicidarse, porque hay un gigante que está en la mente, que es mentiroso. Entonces Dios nos da el poder, nos da el deseo de matar esos gigantes. Por eso le digo, no es la lucha contra personas, sino espíritus demoníacos que están en las regiones celestes, que nosotros no los vemos, pero había un deseo de David. Ese deseo lo puso Dios y venció David, ese deseo lo tenía ya de Dios, un deseo correcto de Dios. Dios pone los deseos correctos. Bendito sea el Señor, gloria sea su nombre para siempre. Ahora dice en Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 dice, es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él lo produce. A veces y también vamos a leer esta parte, Salmos 18:32 dice, Salmos 18:32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. O sea, Dios te pone un deseo, pero también te ciñe de poder, de poder del Espíritu Santo, para que tú cumplas ese deseo, ese propósito. Es un deseo que lo pone Dios en el corazón. Por ejemplo, usted puede verlo muy sencillo, lo puede ver ya como nada, pero sin embargo, estas oraciones son un deseo que Dios puso en nuestro corazón, y de poderlas mandar a imprimir y darlas a la gente, que son muy bonitas, y es cortito. Entonces, una aceptación a Jesucristo. Quizás cuánta gente no ha ido a la iglesia, no se ha bautizado, porque ha muerto antes, pero ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque no lo sabemos nosotros. Entonces, predicando en la calle también, predicar en la calle, entregar oraciones en todo lugar, son deseos que Dios pone, son deseos correctos. Dios a lo mejor ha puesto deseos correctos en tu corazón, por eso solamente tienes que buscarlo a Él, ponerlo en primer lugar, y Dios pone los deseos correctos. Amén. Pero antes de David, me salté un poquito aquí, pero no importa, solamente le voy a leer en qué parte está. Antes de David, o sea, primero fue Samuel, ¿cierto? Saúl, ¿cierto? No quería, después quiso, después fue claro, y después sí, antes de David, primero pasamos a Saúl, ¿cierto? Y Saúl tuvo los deseos correctos, ¿cierto? Pero también que pasamos muy rápido aquí. Amén. Aquí pasamos muy rápido, pero también aquí está. En Éxodo capítulo 7, versículo 3 y del 3 al 5 también se lo voy a decir. Ya habían otros deseos que eran de Faraón, los deseos de Faraón. Entonces, los deseos de Faraón eran malos, porque Faraón no buscaba a Dios. Entonces Faraón quería tener siempre esclavo al pueblo de Israel. Él siempre lo quería tener esclavo, que no le importaba que murieran ahí construyendo todos los edificios que él quería, no le interesaba. Tenía deseos malos, detractores, deseos horribles, tenía deseos. Pero sabe que hay una cosa, que Dios lo permitió.
hay una cosa, tenía deseos malos, él no buscaba a Dios, pero sí Dios lo permitió. Por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios para tener deseos buenos, pero Dios lo permitió, ¿para qué? Para mostrar todas las señales que él hizo, todo lo que vino a la tierra de Egipto, todas las señales, todo lo que vino, todo lo que vino, ¿cierto? Las ratas, las moscas y todo, y hasta las plagas, y hasta que murió el hijo primogénito de él lo dejó salir. Pero después que salieron, hubo otra señal que Dios permitió, que abriera el Mar Rojo. Se abrió, pasó todo el pueblo de Israel, pero aún todavía estaba el deseo malo de Faraón de perseguir al pueblo de Israel, y lo persiguió. Pero después que pasó todo el pueblo de Israel, y ellos también estaban pasando por el agua, y ahí se cerró el mar y quedaron todos enterrados. Amén. Entonces, ¿por qué Dios es malo? No, es que hay gente que no busca a Dios, no busca su presencia, por eso tiene deseos malos. Por eso que vemos que hay gente que es, ¿cómo se dice? Demonios humanos, que tienen deseos malos, no tienen deseos buenos, pero igual Dios se va a glorificar, igual Dios va a salvar a su pueblo. Pero el que busca a Dios va a tener deseos divinos, va a tener deseos buenos, y esos deseos buenos te van a llevar a la bendición, amén. Entonces ya después, ya leímos ya de Saúl, que no quería, después quiso. Leímos de Faraón, ¿cierto? Leímos de David, y vamos a leer también de Nehemías, amén. Y como Dios es el que ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Dios te da los deseos, pero también te da poder. Y entonces vamos a leer en Nehemías capítulo 2, versículo 1, y Nehemías del 2 al 9, también se lo voy a leer, amén. O sea, se lo voy a decir. Entonces dice la Biblia que Nehemías era copero del rey. Nada más, él no era arquitecto, él no era ingeniero, él no era constructor, él no era maestro, no sabía hacer una muralla, nada de eso, pero tenía un deseo de Dios, de construir, porque Nehemías era copero, le daba la copa al rey, nada más, bueno, algo así, el rey. Pero dice que le daba la copa al rey, y dice que tenía que siempre estar con la cara sonriendo. No podía una persona que iba donde el rey estar triste, ni menos deprimido. Tenía que estar contento, con ánimo. Pero entonces el rey no pudo aguantar Nehemías, porque tenía un deseo inmenso dentro de él, porque había sabido la noticia que se había destruido toda la tierra de Judá, todo Jerusalén, las murallas se habían destruido. Entonces, donde estaban sus padres, se había destruido, y él quería construirla. Entonces tenía un deseo. Mira, es algo como raro, pero las cosas de Dios son así, son como raras. ¿Por qué? Porque Nehemías solamente era copero. No era un ingeniero, no era un arquitecto, no era alguien que sabía hacer planos, y la muralla no era una cosita chiquitita, una reja, eran cosas inmensas. Entonces no era alguien que supiera de eso, pero sin embargo ese deseo que tenía era con poder. Entonces el poder de Dios también es sabiduría, es inteligencia. Entonces llegó donde el rey, ¿cierto?, a ofrecerle la copa, y el rey se dio cuenta y le dijo: ¿por qué está triste tu semblante? Y ahí le contó: oh rey, para siempre vive. Le dijo: es que lo que pasa que Judá ha sido destruida, todas sus murallas, y yo tengo el deseo de ir y reconstruir las murallas, tengo el deseo de ir. Entonces el rey, como cuando uno le cae bien una persona, porque cuando le cae mal la persona le dice: ya se va. Pero en este caso el rey le dijo: ¿y cuánto tardarás? ¿Cuándo volverás?
¿cuánto tardarás? Entonces le dijo el rey, le dijo yo, si a usted le place, deme cartas para yo cruzar, como se dice hoy día, la aduana, para no tener problemas con otros reyes, y también al señor del bosque, al que cuida el bosque, me dé madera, me dé cosas para yo construir. Entonces el rey le dio cartas y le dio todo lo que él deseaba, todo lo que él necesitaba, le suplió todo. Y no fue solo, fue un ejército con él, fue un ejército. Y entonces empezaron a construir las murallas de Judá, empezaron a construir las murallas. Claro, tuvo lucha, porque ese es otro mensaje, sí, tuvo lucha con Sanballat y Tobías, pero igual no le hizo caso, ese es otro mensaje, pero igual construyó las murallas, y eso fue, tuvieron ánimo y tuvieron deseo de hacerlo, no siendo capacitado, no estudió para eso, pero el deseo era fuerte, el deseo de Dios que puso en el corazón de Nehemías, solamente siendo copero. Y esos son los deseos que Dios pone en nuestro corazón. Ahora hay otra parte que también voy a leer, que está en Primera de Reyes 19 y también Segunda de Reyes 2. A ver, Primera de Reyes 19 al 21 y Segunda de Reyes 2:9 al 15. Amén. Entonces vamos a decirlo. Lo que pasa que aquí Eliseo, este era Eliseo. Acuérdense que primero estuvimos con Saúl. Después fue Faraón, que tenía deseos malos. Después fue David. Después fue Nehemías. Y ahora Eliseo. Entonces, dice la Biblia que Eliseo estaba arando. Habían hartos bueyes, pero él tenía los últimos bueyes, los 2 bueyes, y estaba arando. Eliseo lo tenía todo. Tenía su casa, tenía terreno, tenía su familia, tenía su papá, tenía su mamá, tenía todo lo económico, no le faltaba nada, no necesitaba nada, o sea, lo tenía todo. Dios le había dado todo. Y en ese momento, cuando estaba arando, no tenía deseo de nada, solamente estar en su tierra y trabajar la tierra. Pero dice que pasa Elías y le pone el manto, le acerca el manto a él, le cae sobre él, y entonces al caerle el manto, inmediatamente Eliseo sintió el deseo de Dios de seguir a Elías. Sintió el deseo de Dios de seguir a Elías, al viejito Elías, teniendo toda la tierra, teniendo todos los animales, pero sin embargo él sintió el deseo y le dijo: espérate, déjame besar a mi padre y a mi madre. Y Elías le dice: ve, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué te he hecho yo? Le dice. Entonces sintió el deseo, porque era un deseo de Dios, es un propósito de Dios. Entonces dice la Biblia que mata los 2 bueyes que tenía, 2 bueyes, porque algunos predican y dicen que mató todos los bueyes. No es así, mató 2 bueyes. Si usted lo lee bien, los 2 bueyes, y con el mismo arado que hizo, con el mismo arado que tenía, hizo fuego, ¿cierto? Y dio la carne a todos los que estaban ahí. Entonces dice, se despidió de su mamá, su papá, y siguió al viejito Elías. Entonces lo siguió por todo, hartos años estuvo yendo para acá, para allá. Y también la Biblia dice que venían los profetas y le decían: acuérdate que tu Elías va a ser quitado de en medio de ti. Y le decía: sí, ya sé, cállense. Le volvían a decir: sí, cállense. Y en una de esas pasó Elías con Eliseo, y con el manto de Elías lo hizo, y le golpeó el río Jordán, y se abrió el río y pasaron en seco al otro lado. Entonces allí Elías le pregunta, después de un buen tiempo, sí, porque fue fiel, y el deseo de seguirlo, porque Dios lo usaba poderosamente a Elías. Entonces, pero Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué tú quieres que haga por ti
cuando yo sea llevado al cielo, le dijo Eliseo, yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. O sea, yo no quiero lo que tú tienes, quiero la doble. Entonces le dijo, cosa difícil has pedido, pero si tú me vienes cuando yo fuera arrebatado, te será hecho. Y en una de esas dice que viene un carro de fuego, ¿cierto? Y dice que arrebata a Elías, se lo lleva y se le cae el manto. Y el manto lo toma Eliseo, ¿cierto? Y se va, y cuando ve al carro de fuego y se va Eliseo, dice él, Padre mío, y gente de Israel, claro, le dice a Dios, porque algunos le dicen que le dijo que hay que decir a los pastores, no, le está diciendo a Dios, porque vio la gloria de Dios. Entonces le dice al pueblo de Israel, y dice pueblo de Israel, y su gente de a caballo, y ve la gloria de Dios, y se cae el manto, y después se retrocede, porque al otro lado estaban los profetas. Entonces también retrocede, y con el manto de Elías dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el río Jordán de nuevo, y se abre el río Jordán, y él pasa en seco. Y ahí vieron los profetas que Eliseo había recibido la doble porción. O sea, el deseo de Dios, el deseo correcto de Dios es una bendición, pero hay que perseverar hasta el fin. Dios pone el deseo, a veces Dios pone el deseo en su ministerio, pastor, pastora. Dios pone un deseo de tener una iglesia, y usted ve que no fluye, que no le importa, tranquilo, porque hay que sembrar, regar, sembrar, regar. Dios da el crecimiento, y nosotros tenemos que crecer, tenemos que ensanchar la mente, y Dios va a dar la multiplicación. Dios no miente, Dios en su palabra dice la verdad. Entonces que ojalá tengamos el deseo de seguir creciendo, el deseo de sembrar, el deseo de regar, y Dios va a dar la multiplicación, pero el deseo también de crecer, de ser discipulado, el deseo de crecer, de ensanchar nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando venga la gente, la multiplicación, usted va a saber cómo hablarle, cómo discipularlo, porque hay momentos que si está uno nuevo y no sabe ni siquiera cómo predicar, pero se ha entrenado, digamos, ha tenido crecimiento, ha ensanchado su mente, Dios ha puesto ese deseo, va a llegar el momento que va a discipular fácilmente a una persona, pero Dios tiene que poner el deseo, y el deseo más importante es servirle a Dios, el deseo más importante es amar a Dios y amar al prójimo, el deseo más importante es que Dios ponga los deseos correctos en nuestro corazón, porque cuando cumplimos los deseos de Dios, buscamos, claro, tenemos que buscar su reino, su presencia, pero cuando cumplimos los deseos de Dios, Dios nos va a bendecir no una vez, sino el doble. Va a haber una bendición grande del Señor. Bendito sea el Señor. Y hay un versículo último que dice aquí, Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él, ya nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, ya nos escogió en Él, en Jesús, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ojalá tengamos el deseo y estemos tranquilos. Ya nos escogió el Señor. Solamente que tenemos que buscar, perseverar en Él y seguir con el deseo del propósito de Dios, el deseo que Dios quiere en nuestra vida. Hay deseos buenos que Dios tiene para nuestras vidas, pero tenemos que buscarlo, porque hay deseos que son de la carne, el deseo de la flojera, que no voy a la iglesia, que no me congrego, o desobediencia, pero esos deseos van muriendo cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas de mañana, tú oras, tú buscas, lo primero es el Señor, en la noche el Señor, en la emisora de radio yo tengo el deseo, eso, ahora tengo el deseo, creo que la hora mejor va a ser a las 7 de la tarde, creo, porque estoy buscando, porque hay más gente, y el deseo mejor es orar, no tanto discipular en la radio, orar, salimos a la calle a predicar, salimos a caminar, a entregar oraciones. Entonces son deseos de Dios que Dios pone. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo que está cada día más corto. Hoy día estamos ya en mayo.
mayo, vamos a estar en junio, imagínense, ya se va este año. Entonces cada día los días son más cortos, tenemos que tener deseos de Dios. Los deseos de Dios va a ser una bendición para ti, va a ser una bendición. Por eso que el Señor dice que tú tienes que poner la mira en las cosas de arriba, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Ojalá tengamos el deseo de servir a Dios. No es que, bueno, algunos pueden decir con una adicta a Dios, no importa, pero hay un deseo de servir a Dios, hay un deseo de alabarle, hay un deseo de servirle, hay un deseo de ir por el mundo, predicar, pero también un deseo de que ser transformado, que Él sea, permitir que Él sea el alfarero, nosotros la vasija de barro. Entonces Dios pone muchos deseos en nosotros, pero porque Él produce el querer como el hacer. Yo no sé cuáles son los deseos que Dios está produciendo en tu vida, no sé cuáles son los deseos, pero hay una clave para tener esos deseos. Hay que buscar su presencia, nada más buscar su presencia, y Dios va a poner los deseos correctos en nuestro corazón, y todos los deseos incorrectos se van a morir, todos los deseos incorrectos no van a existir. Amén. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú pones los deseos correctos en nuestra vida. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos por ti, Señor. Tú produces en nosotros el querer como el hacer, pero encomendamos a ti, Jehová, nuestro camino. Y tú harás, Señor. Tú produces el poder, Dios mío. Tú eres el que nos ciñe de poder, Dios mío. Y sé, Señor, Dios mío, que es una bendición también. Sé, Dios mío, que al final de nuestra carrera, Señor, Dios mío, seremos recompensados. Dios mío, gracias, Señor, por tu unción, por tu presencia, por tu palabra, Dios mío. Gracias por el programa de radio. Gracias por cada uno de los que está también en internet. Gracias por los que han venido, vienen, vendrán, volverán a venir, gente que tú traerás conforme a tu voluntad, Señor. Y gracias, Señor, Dios mío, por los que están en el internet. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, papá, en el nombre de Jesús.